este vídeo vamos a aprender a representar rectas en sistema diédrico. En el ejemplo me dan las dos proyecciones de la recta R, que son R' minúscula y R minúscula. Estas proyecciones corresponden a una recta oblicua, como la que veis en la figura tridimensional. En esta figura tridimensional podéis ver cómo obtenemos las proyecciones ortogonales a partir de la recta en el espacio. R minúscula es la proyección sobre el horizontal, como si mirásemos desde arriba, en perpendicular a dicho horizontal. Y R' minúscula es la proyección ortogonal sobre el vertical, como si mirásemos el diedro de frente a este plano vertical. Para llegar al dibujo en sistema diédrico, eliminamos la recta en el espacio y abatimos el horizontal. Volviendo a nuestras proyecciones, en los puntos en los que éstas cortan a la línea de tierra, tenemos las trazas de la recta. Recordamos que las trazas de una recta son los puntos de corte de ésta con los planos de proyección. Donde R' corta a la línea de tierra, siempre tendremos H', proyección de la traza horizontal. Dibujando una vertical desde H', obtenemos H en la proyección R. Lo mismo ocurre con la traza vertical, cuya proyección V minúscula siempre estará donde R minúscula y la línea de tierra se corten. En la vertical hacia arriba encontraremos V'. Las trazas son los puntos en los que la recta, al atravesar un plano de proyección, cambia de cuadrante. Vamos a continuación a situar la recta en cada tramo. Dibujamos las líneas de cota desde V y H. Si ubicamos un punto cualquiera X entre V y H, vemos que X' queda por encima de la línea de tierra y X por debajo. Según el alfabeto del punto, esto significa que estamos en el primer cuadrante, así que lo acotamos como tal. Si el punto cualquiera X lo situamos a la izquierda de la traza vertical, vemos que sus dos proyecciones quedan por encima de la línea de tierra, y esto, según el alfabeto del punto, solo puede significar que el punto está situado en el segundo cuadrante. También lo podríamos deducir de que si estamos en el primer cuadrante y cruzamos el vertical, solo podremos estar en el segundo cuadrante. A la derecha de la traza H nos encontramos con que los puntos tienen sus dos proyecciones por debajo de la línea de tierra, lo que solo puede significar que estaremos en el cuarto cuadrante. En la figura tridimensional podéis ver cómo la recta recorre desde el segundo cuadrante hasta el cuarto, pasando por el primero. A continuación, solo nos queda marcar la visibilidad de la recta, es decir, cuándo podemos ver las proyecciones o cuando éstas quedan tapadas por los planos de proyección. Las proyecciones de una recta solo serán visibles en el primer cuadrante, así que marcamos estos tramos con una línea continua más gruesa. Los tramos restantes los marcaremos con línea discontinua. Pues ya tenemos, a partir de las proyecciones R' y R, las trazas de la recta, su situación y su visibilidad. Vamos a dibujar la recta que pasa por los puntos A y B en sistema diédrico. Como podéis ver, cada punto se define en sistema diédrico mediante sus dos proyecciones. Las proyecciones sobre el horizontal, A y B minúsculas, y las proyecciones sobre el vertical, A' y B'. En el esquema tridimensional, simplemente unimos A con B y obtenemos la recta.
Si sacamos la proyección de la recta sobre el horizontal, obtenemos R minúscula. Y si lo hacemos sobre el vertical, lo que obtendremos será R'. Como podéis ver, las proyecciones de la recta pasan por las proyecciones del punto. Así que, si unimos A' y B', tendremos R'. Y si unimos A minúscula con B minúscula, lo que obtendremos será R minúscula. Como podéis ver, la recta corta al plano vertical en la traza V, que como veis tiene la proyección horizontal sobre la línea de tierra. Siempre que la proyección horizontal de la recta corte a la línea de tierra, allí voy a tener una traza vertical, una traza V. Y si fuera al revés, si fuera R' la que corta a la línea de tierra, lo que tendría, en ese caso hipotético que no sucede en el ejemplo que tenemos, sería una traza horizontal, H'. En este ejemplo vemos que esto sucedería si prolongásemos los límites del dibujo hacia la izquierda. Si hay una traza vertical, hay un cambio de cuadrante. Para hallar la visibilidad de la recta, tenemos que ver en qué cuadrante estamos en cada momento, y marcar con línea continua los tramos en los que la recta se encuentre en el primer cuadrante. Como podéis ver, las proyecciones del punto A nos dicen que el punto está en el primer cuadrante, ya que tanto cota como alejamiento son positivos. Si A' está por encima y A por debajo, estaremos siempre en el primer cuadrante. En el caso del punto B, las dos proyecciones quedan sobre la línea de tierra, y esto significa cota positiva y alejamiento negativo. Siempre que las dos proyecciones queden por encima de la línea de tierra, estaremos en el segundo cuadrante. También lo podríamos haber deducido de que, si estamos en el primer cuadrante y cruzamos el vertical, llegaremos al segundo cuadrante. A continuación, vamos a calcular los puntos de corte de la recta con los bisectores, y así poder ver los puntos en los que dicha recta pasa de un octante a otro. Cuando estudiábamos el alfabeto del punto, vimos que los puntos situados en los bisectores tienen igual cota que alejamiento. En el esquema podéis ver cómo la recta pasa por los octantes que van del primero al cuarto. Sabemos que en el punto V pasamos del segundo al tercer octante. Ahora necesitamos hallar los puntos X e Y. En el caso del punto Y, lo tenemos sencillo, ya que el punto está situado donde se cruzan las dos proyecciones. Ese será el punto con igual cota que alejamiento, independientemente que el alejamiento sea negativo. En el caso del punto X, para hallarlo, vamos a dibujar una recta simétrica a R respecto a la línea de tierra. Para esto, dibujamos el simétrico de A y unimos con V. Esta recta que acabamos de dibujar corta a R' en X'. Prolongamos hacia abajo para obtener X. Y ya podemos acotar la recta a su paso por cada uno de los octantes. Aquí veis la representación de una recta en sistema diédrico dados dos puntos de ella, así como su visibilidad
y la cotación de los cuadrantes y octantes por los que pasa. Hola, en este vídeo vamos a repasar el alfabeto de la recta en sistema diédrico. Vamos a estudiar los tipos más importantes de rectas, explicando sus características principales, tratando de comprenderlas espacialmente gracias a esquemas tridimensionales, analizando en qué ocasiones podemos observar la recta en verdadera magnitud y ángulos reales, etc. Se trata, más que de aprender los tipos de recta que hay, de conocer las propiedades especiales de cada una de ellas, que nos van a ayudar posteriormente a resolver ejercicios más complejos. Pues bien, vamos a empezar. Comenzamos con la recta horizontal. La recta horizontal es una recta paralela al plano horizontal y oblicua al plano vertical. Girando el 3D podemos apreciar su proyección horizontal R. Esta proyección es muy importante en esta recta por dos motivos. Por un lado, en esta proyección podemos tomar medidas reales, ya que al ser paralela al plano sobre el que se proyecta, la vemos en verdadera magnitud. En esta proyección también podemos apreciar en su verdadera magnitud el ángulo que forma dicha recta con el plano de proyección vertical. Si giramos el 3D hasta alinearnos con la proyección vertical, podemos apreciar que esta, R', es paralela a la línea de tierra. Estas rectas solo tienen una traza, la vertical, ya que al ser paralelas al horizontal nunca lo van a cortar. Las rectas horizontales tienen tres posiciones posibles. Por un lado, la que veis en el ejemplo, por encima del horizontal, que pasa, como veis, por el primero y el segundo cuadrantes. La segunda posición sería contenida, tal y como veis en el ejemplo, en el plano horizontal. En este caso, su proyección vertical R' va a coincidir con la línea de tierra. Por último, puede estar también por debajo del plano de proyección horizontal, pasando la recta por los cuadrantes tercero y cuarto. R' estaría por debajo de la línea de tierra. Al no pasar por el primer cuadrante, las proyecciones de esta recta, en este ejemplo, se van a ver todas discontinuas. Bien, continuamos en este alfabeto de la recta con las rectas frontales. La recta frontal es una recta que es paralela al plano de proyección vertical y oblicua al plano de proyección horizontal. Si giramos el 3D para apreciar su proyección horizontal R minúscula, podremos ver que esta es paralela a la línea de tierra. Si seguimos moviendo el 3D hasta alinearnos con la proyección vertical, podemos apreciar R'. En las rectas frontales, esta proyección es muy importante por dos motivos. En primer lugar, porque podemos tomar en ella medidas reales, ya que al ser paralela al plano vertical, estamos viendo la recta en verdadera magnitud. En esta proyección vertical R', también podemos apreciar el ángulo que forma la recta con el plano de proyección horizontal, en su verdadera magnitud también. Estas rectas frontales solo tienen una traza, la horizontal, ya que al ser paralelos al vertical, nunca lo van a cortar. Vamos a clasificar en tres posiciones relativas diferentes las rectas frontales. En primer lugar, la que veis en el ejemplo, por delante del plano vertical, que pasa, como veis, del primero al cuarto cuadrante. En segundo lugar, la frontal puede estar también contenida en el plano vertical, estando en este caso su proyección horizontal R contenida en la línea de tierra. Por último, vamos a hablar de las rectas frontales que están situadas por detrás del plano vertical, quedando su proyección horizontal R por encima de la línea de tierra. Pues bien, continuamos con el alfabeto de la recta, con el tercer tipo de recta, que va a ser la recta vertical. Bien, la recta vertical, como su propio nombre indica, describe una trayectoria vertical, es decir, paralela por un lado al plano de proyección vertical y perpendicular al plano de proyección horizontal. Si giramos el 3D, podemos apreciar cómo la proyección horizontal de esta recta R minúscula
se ve como un punto. Si continuamos con el 3D y giramos hasta alinearnos con la proyección vertical, vemos que esta, R', es perpendicular a la línea de tierra, apreciándose su perpendicularidad respecto al plano horizontal. En esta proyección es muy importante recordar que podemos tomar medidas reales, ya que la estamos viendo en su verdadera magnitud, al ser paralela al plano sobre el que se proyecta. Estas rectas solo tienen una traza, la horizontal, ya que al ser paralelas al plano vertical no lo van a cortar nunca. Existen varias posiciones relativas de las rectas verticales. En primer lugar, la del ejemplo, por delante del plano vertical. Como podéis observar, esta atraviesa los cuadrantes primero y cuarto. En segundo lugar, también podríamos tener una recta contenida en el vertical. En este caso, la proyección horizontal R, que como hemos dicho antes se ve como un punto, va a estar contenida en la línea de tierra. Por último, el tercer caso de recta vertical, la tercera posición va a ser por detrás del plano vertical, quedando en este caso R minúscula, como podéis observar, por encima de la línea de tierra. Esta recta atraviesa los cuadrantes segundo y tercero, y por lo tanto su proyección R' se va a ver en todo momento discontinua. Bien, continuamos con otra recta, dentro de este alfabeto de la recta. En este caso, las rectas de punta. La recta de punta es una recta paralela al plano de proyección horizontal y que a su vez es perpendicular al vertical. Gracias a la animación 3D, al situarnos alineados con la proyección horizontal, podemos apreciar que esta, que nombramos con la letra R minúscula, se ve como perpendicular a la línea de tierra, apreciándose su perpendicularidad respecto al vertical. Otra característica muy importante de esta proyección es que podemos tomar medidas reales en ella, ya que aquí apreciamos la recta en su verdadera magnitud, al ser paralela al plano sobre el que se proyecta. Si continuamos con la animación, girando el 3D hasta alinearnos con la proyección vertical, vemos que esta, R', se ve como un punto, debido a que la recta es perpendicular al plano sobre el que se proyecta. Estas rectas de punta solo van a tener una traza, la vertical, ya que son paralelas al plano horizontal. Existen también tres posiciones relativas diferentes de este tipo de rectas de punta. Por un lado, por encima del plano horizontal, que es la del ejemplo que estamos analizando y que cruza, como veis, del primero al segundo cuadrante. En segundo lugar, la segunda posición sería contenida en dicho plano horizontal. En este caso, la proyección vertical R' se va a encontrar situada en la línea de tierra. Por último, tenemos una recta de punta por debajo del horizontal, con la traza R' bajo la línea de tierra, atravesando el tercer y cuarto cuadrante. La proyección R se verá toda discontinua, al no pasar en ningún momento por el primer cuadrante. Bien, vamos a seguir con otro tipo de rectas, las paralelas a la línea de tierra. Las rectas paralelas a la línea de tierra son también paralelas a los planos de proyección horizontal y vertical. Como podéis apreciar en el 3D, sus dos proyecciones son paralelas a la línea de tierra. Es importante en estas rectas subrayar que podemos ver la recta en verdadera magnitud en cualquiera de las dos proyecciones, por ser ambas paralelas a los planos sobre los que se proyecta. Estas rectas, al ser paralelas a los planos proyectantes, no tienen trazas con ellos, por lo que nunca cambian de cuadrante. Las posiciones relativas más importantes serían pasando por cada uno de los cuadrantes, además de los contenidos en el horizontal o en el vertical. En primer lugar, podemos hablar de la que pasa por el primer cuadrante, que es la del ejemplo que estamos analizando, con sus proyecciones, como veis, visibles, R' por encima de la línea de tierra y R por debajo. Otro ejemplo, pasando por el segundo cuadrante, como podéis ver, con ambas proyecciones discontinuas y por encima de la línea de tierra.
Al estar R por encima de R', el alejamiento es mayor que la cota y por ello la recta estará situada en el cuarto octante. Seguimos con la paralela a la línea de tierra por el tercer cuadrante, con las proyecciones discontinuas y R por encima y R' por debajo de la línea de tierra. El último ejemplo es por el cuarto cuadrante, con las proyecciones ambas discontinuas y por debajo de la línea de tierra. Bien, vamos con el sexto tipo de recta que estamos analizando en este alfabeto. Las rectas de perfil. Las rectas de perfil son oblicuas a ambos planos de proyección, siendo también paralelas a los planos de perfil, que a su vez son perpendiculares a la línea de tierra. En la animación podéis ver cómo en estas rectas ambas proyecciones, R' y R, se ven superpuestas y perpendiculares a la línea de tierra. Si giramos la animación hasta alinearnos con la proyección de perfil, debemos subrayar que esta es la proyección que más información de la recta nos da, ya que en ella podemos ver la recta en verdadera magnitud y por lo tanto tomar medidas por ser paralela al plano de perfil sobre el que se proyecta. Además, en esta proyección también podemos apreciar en verdadera magnitud los ángulos que forma la recta con los planos de proyección horizontal y vertical. Las diferentes posiciones relativas de estas rectas las vamos a clasificar por los cuadrantes por los que pasa. El primer caso sería el del ejemplo estudiado, en el que, como veis, la recta atraviesa los cuadrantes cuarto, primero y segundo. Un segundo caso sería el que veis ahora en pantalla, pasando, como veis, por los cuadrantes primero, segundo y tercero. Por último, mostramos otro ejemplo de una recta de perfil que pasa por los cuadrantes tercero, cuarto y primero. Existen otras posiciones relativas, pero creo que con estos tres ejemplos podéis haceros una buena idea de este tipo de rectas. Bien, vamos con el siguiente tipo de rectas, que van a ser las rectas oblicuas o genéricas. Llamamos recta oblicua cualquiera o recta genérica aquella que, como su propio nombre indica, es oblicua a los planos de proyección y también a los planos bisectores. Es el tipo de recta más común. En la animación podéis deducir fácilmente las proyecciones horizontal, R, y vertical, R'. Ninguna de estas dos proyecciones nos muestran la recta en verdadera magnitud y no podemos, por tanto, tomar medidas en ella. Estas dos proyecciones forman ángulos distintos con la línea de tierra. Vamos a continuar con el siguiente tipo de recta, la recta oblicua pasante por la línea de tierra. La recta oblicua que pasa por la línea de tierra es oblicua a los planos de proyección y bisectores, cortando además a la línea de tierra. Si observamos la animación y cómo ésta se alinea con las proyecciones, podéis comprenderla mejor. Como veis, las proyecciones se cortan en la línea de tierra, formando cada una un ángulo diferente con ella. Ninguna de sus proyecciones muestran la recta en verdadera magnitud, así que no podremos tomar medidas en ella. El siguiente tipo de recta que vamos a estudiar es la contenida en el primer bisector. La recta contenida en el primer bisector tiene sus proyecciones, como veis en la animación, oblicuas a la línea de tierra. Estas proyecciones son simétricas respecto a la línea de tierra, así que forman con ella el mismo ángulo. Girando la animación a la proyección de perfil, podréis comprobar cómo la recta pertenece al primer bisector. Los puntos que forman estas rectas tienen la misma cota que alejamiento, y de ahí que sus proyecciones sean simétricas respecto a la línea de tierra, y que estas proyecciones se corten además en ella. Continuamos con la siguiente recta, que va a ser la recta paralela al primer bisector. Las rectas paralelas al primer bisector, si giramos la animación para ver la proyección horizontal, podréis observar que esta es oblicua a la línea de tierra. Al girar
hasta la proyección vertical, vemos que esta proyección también es oblicua, no cortándose las dos en la línea de tierra, pese a lo que ambas forman el mismo ángulo con ella. Si giramos el 3D hasta la vista de perfil, podréis apreciar el paralelismo que existe entre recta y bisector. Vamos a continuar con este alfabeto de la recta hablando de las rectas contenidas en el segundo bisector. La recta contenida en el segundo bisector tiene todos sus puntos con igual cota que alejamiento, aunque con signos distintos. Si el alejamiento es positivo, la cota será negativa y viceversa. En el 3D, al observar la proyección horizontal y vertical, comprobamos que coinciden, quedan alineadas. Si giramos la animación a la proyección de perfil, vais a poder comprobar cómo la recta está contenida en el bisector. Concluimos, por tanto, que las proyecciones de esta recta siempre están superpuestas y siempre van a ser también discontinuas, ya que esta recta nunca pasa por el primer cuadrante. Bien, terminamos este alfabeto de la recta con la recta paralela al segundo bisector. La recta paralela al segundo bisector tiene sus proyecciones paralelas entre sí y oblicuas a la línea de tierra. En la animación 3D podéis apreciar el paralelismo que existe entre las proyecciones. Al girarlo hasta la vista de perfil, vamos a apreciar también el paralelismo que existe entre recta y bisector. Bueno, pues con esta recta terminamos este alfabeto de la recta mostrando las más relevantes y describiendo sus propiedades más importantes, que os diría que son en qué rectas y en qué proyecciones podemos apreciar verdaderas magnitudes, tanto de medidas lineales como de ángulos. Espero que el vídeo os haya resultado útil y que os ayude a comprender este bonito e importante tema del sistema diédrico. Hola, en este vídeo vamos a estudiar diferentes casos de rectas que se cortan o se cruzan, para aclararos cualquier duda sobre esto y que aprendáis las condiciones para que dos rectas se corten. Vamos a comenzar con el primer ejemplo, el de dos rectas oblicuas que se cortan. Ahí tenéis las rectas R y S, que como veis en pantalla se cortan en el punto marcado, que nombramos con la letra A. Si miramos el diedro desde arriba, podréis ver de dónde procede la proyección horizontal, que, como veis, se cortan en la proyección A minúscula. Sería la proyección del punto de intersección A minúscula. Si movemos el diedro y lo colocamos de frente, podremos extraer las proyecciones verticales de las rectas R' y S'. Y la proyección de la intersección de ese punto A, que en el caso de la proyección horizontal será A'. Podéis comprender fácilmente cómo estas dos rectas se cortan en el punto A. Si quitamos las rectas en el espacio y desabatimos el diedro, como veis en la pantalla, podréis comprobar cómo las proyecciones verticales R' y S' y las horizontales R y S minúsculas se cortan quedando sus puntos de corte alineados verticalmente, como veis en el punto A, con las proyecciones A' y A minúscula. Podemos afirmar, por lo tanto, que para que dos rectas se corten, los puntos de corte de ambas proyecciones deben estar alineados verticalmente. ¿Veis qué es lo que sucede con A' y A? Vamos con el segundo ejemplo, un caso de dos rectas oblicuas que se cruzan. En sistema diédrico se puede comprobar muy fácilmente que no se cortan, ya que las proyecciones verticales R' y S' y las horizontales R y S
se cortan en puntos que no están alineados verticalmente. Ahí veis, por un lado, a R' y S', y ahí R' y S por otro lado. Como se ve fácilmente, se cortan en verticales diferentes. Vamos a dibujarlas para que se aprecie mejor. Vamos a regresar al diedro para espacializar este caso y que lo podáis comprender tridimensionalmente. Se desabate el diedro, dibujamos las rectas en el espacio y, como podéis ver, es difícil saber si se cortan o no desde este punto de vista. Si miramos de frente, da la sensación de que las rectas se cortan. Marcamos el punto en el que parece que lo hacen. Y al mirar desde arriba comprobamos que este punto no existe como tal, que dicho punto realmente correspondería a 2 puntos, uno en cada una de las otras 2 rectas. O lo que es lo mismo, no existe. Si miramos desde otro punto de vista, podéis apreciar fácilmente cómo desde aquí se ve que las rectas no se cortan. Vamos con el tercer ejemplo, formado por una recta oblicua y otra recta de perfil. En estos casos no nos vale el criterio anterior, ya que tanto las proyecciones verticales como horizontales se van a cortar siempre en la misma vertical, ya que las proyecciones de una recta de perfil son verticales. En perspectiva sí que podemos comprobar cómo el punto de corte aparente de las rectas en el espacio coincide o no con los puntos de corte de las proyecciones respectivas. En este caso coincide, y esto es indicativo de que R y S se cortan entre sí, como veis en el punto A, tal y como veis en la pantalla. Vamos a pasar al sistema diédrico quedándonos únicamente con las proyecciones. Para averiguar en este tipo de casos si estas rectas se cortan o no, vamos a hacer el uso de la tercera proyección o proyección de perfil. Para ello, dibujamos a la derecha de todo el dibujo una vertical. Proyectamos, a continuación, hacia dicha vertical, es decir, en horizontal, las trazas de la recta de perfil, las trazas V y H de la recta de perfil R. Una vez hecho esto, desabatimos con la ayuda del compás la traza H y dibujamos la tercera proyección de la recta, que la llamamos R', en la vista de perfil. A continuación, ya podemos comprobar si el punto A pertenece o no a la recta R. Proyectamos A' hacia la derecha hasta cortar a R segunda. Allí estaría A segunda. El siguiente paso será proyectar A segunda hacia abajo y luego desabatirlo, tal y como veis en la pantalla. Una vez desabatido, lo proyectamos de regreso en horizontal de vuelta a la recta, a la proyección R minúscula, pudiendo comprobar que coincide con la proyección A minúscula del punto previamente dibujado. Y esto lo único que va a hacer es demostrar que las rectas R y S se cortan entre sí. Como veis, lo hemos hecho con la ayuda de la tercera proyección. Es muy habitual que cuando tengamos ejercicios en los que aparezcan rectas o planos de perfil, necesitemos hacer uso de esa tercera proyección. Vamos, por último, con el cuarto caso, el cuarto ejemplo, en el que hemos conservado la recta oblicua S, que usábamos en el ejemplo anterior, y lo que hemos hecho es modificar la recta de perfil R. Como veis, está en la misma vertical, pero hemos movido sus trazas, tal y como veis en la pantalla. Al mover sus trazas, hemos movido el ángulo de dicha recta. Para comprobar si en este caso estas rectas se cortan o se cruzan, repetimos la operación dibujada anteriormente, la tercera proyección o proyección de perfil de la recta R. Dibujamos una vertical a la derecha del dibujo, proyectamos horizontalmente las trazas H y V de la recta de perfil, desabatimos H con la ayuda del compás
Y finalmente dibujamos R segunda, uniendo las trazas obtenidas. Ya solo nos queda comprobar si los puntos de aparente corte de las rectas se corresponden o no entre sí. R' y S' se cortan en un punto que nos lo llevamos a la recta de perfil. Lo proyectamos sobre R', dibujamos a partir de ahí la vertical, a partir del punto obtenido. Posteriormente desabatimos y al proyectar de vuelta sobre la proyección R, comprobamos que no coincide con el punto en el que las proyecciones R y S se cortaban. Esto implica que no hay punto de corte entre estas dos rectas, así que son dos rectas que no se cortan, sino que se cruzan. Si regresamos con este mismo ejemplo al modelo tridimensional, desabatiendo el plano y colocando las rectas en el espacio, podemos apreciar directamente, únicamente cambiando el punto de vista, cómo estas dos rectas no se cortan entre sí, sino que se cruzan.